Hola, muchas gracias, chicos, por la invitación. De verdad que me complace muchísimo compartir con ustedes en estos espacios y siempre digo que todos ustedes están obteniendo un plus para sus carreras, para lo que vayan a hacer luego, para todo lo que tiene que ver con la investigación y que todos ustedes no saben en qué momento todo esto les va a servir y van a poder manejar quizás muchas cosas que sus compañeros que están cursando con ustedes su misma carrera no los van a tener. Ustedes van a tener muchas más herramientas. Cuando lleguen a su trabajo de titulación y todo eso, ya todo esto va a ser pan comido. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que nos atañe el día de hoy. Es un tema que es demasiado amplio. De hecho, podríamos tener toda una asignatura con respecto a este tema. Intenté condensar lo máximo posible para darles como una introducción al tema y que ya luego, próximamente, quizás en otros cursos, podamos abarcar todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Los chicos me asignaron las herramientas de recolección de datos, pero antes de comenzar, quería que se está compartiendo la pantalla ya. Todavía no, ya, ahorita sí. Listo. Entonces, quería que ustedes me colocaran en el chat qué creen ustedes que son herramientas de recolección de datos. O si en algún momento han tenido la experiencia de que a ustedes les hayan aplicado o que ustedes hayan aplicado herramientas de recolección de datos. Anótenme su experiencia en el chat. A ver, todavía no tengo nada por acá. Sin pena, chicos. A ver. Por acá me escribe Paula, me escribe, ¿pueden ser entrevistas o encuestas? Sí, y vamos a ver en qué casos se aplica cada cual. ¿Quién más? A ver, por aquí me escribe Flavio. Materiales que nos sirven para recopilar o recoger información sobre características de una población que se pretende estudiar. Obviamente, eso va a ser y todo va a estar basado en lo que nosotros planteamos en nuestros objetivos de investigación. Nunca va a estar más de lo que nosotros queramos ver. Aparte de que esto nos va a permitir hacer ejecutable lo que nosotros planteamos en nuestros objetivos. ¿Y cómo hacemos? Primero, el proceso sería hacer los objetivos, luego de los objetivos saldrán las variables, de las variables tendremos la operacionalización de las variables y por último entonces tendremos cómo vamos a medir o recopilar esas variables. A ver, tenemos también de Erika encuestas usadas para tesis, no solamente para tesis. Hay para muchas, eso es una de las aplicaciones, pero podemos tener aplicaciones en mercadeo, podemos tener aplicaciones en estudios demográficos, entre otras cosas. De hecho, hay páginas de internet donde uno, por contestar estas encuestas, sobre todo de mercadeo, de marketing, te pagan porque ellos necesitan esa información. Uso de registros o bases de datos, toda esa información recopilada va a ir a una base de datos. Y de esa base de datos, entonces partirán ya lo que son los métodos estadísticos para nosotros poder desarrollar o poder encontrar los resultados de la investigación que nosotros estamos haciendo. Almacenar información, siempre la almacenamos, pero para algún fin. Resultados de un estudio, nos permite organizar, nos ayuda a tener información de manera organizada y sistemática, muy bien. Son métodos, técnicas o instrumentos para obtener información con el fin de analizarlo y tomar decisiones. Muy importante eso. Siempre
Todas las investigaciones se realizan para resolver un problema y a partir de esto tomar decisiones. Las encuestas pueden ser realizadas a través de medios digitales o en papel. Muy bien. De hecho, ahora con todo lo que son las herramientas ya de Google, em, Google Forms o Microsoft Forms, nos ayudan muchísimo. Ya yo ahorita que estoy desarrollando un estudio, no utilizo para nada papel. Ya eso quedó para la historia. Primero que las encuestas en papel se pueden perder, les puede pasar cualquier cosa. Eh, si yo tengo toda mi información en la nube, a menos que hackeen Microsoft, no creo que pase nada. A ver, por acá me escribe también Clara. Déjenme ver si puedo bajar. Nos dicen que son métodos que nos permiten obtener datos de la población de estudio para obtener mis respectivas conclusiones. Pueden haber entrevistas, pueden haber también cuestionarios que recopilen la información de interés. Muy bien, chicos, creo que están bastante ubicados en qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, comencemos con la presentación. Cualquier cosa que ustedes tengan una duda o que quieran aclarar algún punto, levantan la mano y lo hacemos inmediatamente. No esperemos hasta el final. Y así hacemos un poco más interactiva la presentación. Así no es un monólogo solamente, sino que es una conversación. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dentro de estas herramientas de recolección de datos los métodos y las técnicas de datos e instrumentos de medición que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de nuestras investigaciones, valga la redundancia. Tenemos entonces que un buen instrumento determina en gran parte la calidad de la información. Nosotros, para poder sacar esas conclusiones y para poder obtener los resultados, esta información tiene que ser de calidad. Y todo, como les dije, tiene que comenzar desde los objetivos. Nosotros desde que nos planteamos los objetivos tenemos que plantearnos variables que sean medibles. Si nosotros, sobre todo en una investigación que sea de tipo cuantitativa, no tenemos esas características medibles, va a ser un poco complicado crear esos instrumentos de recolección de datos, siendo esta la base para las etapas subsiguientes. Si no tenemos estos métodos y técnicas de recolección de datos, jamás vamos a poder terminar nuestra investigación porque no vamos a poder tener ni los resultados ni las conclusiones. Entonces, para la elección y desarrollo del instrumento de medición se debe tomar en cuenta el objetivo. Todo esto que les había comentado. Primero, el objetivo de la investigación. Siempre vamos a comenzar por el objetivo general y luego nos vamos a plantear unos objetivos específicos que van a ser los pasos, vamos a decir, los peldaños que nos van a hacer llegar a la meta, que es el cumplimiento del objetivo general. Luego de que nosotros tenemos esos objetivos planteados, tenemos que ver cuáles son las variables que nos van a permitir cumplir con esos objetivos. Les doy un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, el objetivo de describir las variables sociodemográficas de la población, que generalmente, no sé, casi todas las investigaciones van a comenzar con ese objetivo. ¿Por qué comienzan con ese objetivo? Porque nosotros necesitamos saber cómo es nuestra población, qué edad tienen, el sexo. Obviamente, si son mujeres embarazadas, ya sabemos que esa variable no va porque ya sabemos que son mujeres embarazadas. La residencia, el nivel de instrucción, la profesión, todo eso y en dónde vamos a plasmar o vamos a solicitar nivel socioeconómico, dónde vamos a solicitar o dónde va a estar plasmada esa información para recopilar, tenemos entonces que irnos a los mecanismos de recolección de datos. Por acá tengo una pregunta. Sí, doctora. Dice, doctora, ¿nos puede ayudar diferenciando el método, técnica e instrumento para la Claro, metodología? eso lo vamos a ir viendo próximamente, no se preocupen. Ya eso lo vamos a ir desarrollando próximamente. Cada cosa tiene su significado, pero ya lo vamos a ir desarrollando, no te preocupes.
Ok, entonces ya luego de que nosotros tenemos esas variables, tenemos que ver cómo las hacemos medibles. Hay variables que hacemos medibles ya con instrumentos que ya son validados y hay otros que de repente no existe el instrumento validado y nosotros tenemos que crearlo. Entonces ya eso también lo vamos a ver próximamente. La metodología utilizada para la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado en el estudio. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro, lo primero es cuál va a ser el enfoque del estudio. Si va a ser un estudio cualitativo o cuantitativo. Para los dos se requieren técnicas de recolección de datos. Luego de eso, vamos a tener entonces, a ver cuál va a ser entonces el alcance que nosotros queremos tener con eso. Si nos quedamos entonces con investigación cuantitativa, el alcance sería si va a ser descriptivo, si va a ser exploratorio, si va a ser correlacional o va a ser explicativo. Y así vamos entonces nosotros viendo cómo vamos a resolver el método con el que vamos a recolectar los datos. Fíjense que ya vamos a comenzar con la respuesta de la pregunta que nos hacía la compañera. Tenemos que, al momento de definir cómo se va a abordar la recolección de datos, se debe definir el tipo de información requerida, lo que les estaba comentando. Necesitamos saber cuál es el enfoque de la investigación, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa o va a ser mixta. Entonces, ¿a qué nos referimos con método? El método va a ser entonces la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema. Recordemos que toda investigación siempre va a comenzar con un problema y con una pregunta de investigación. Y este análisis del problema debe ser coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación. Por eso que nosotros no podemos sacar una investigación de la nada. Siempre tenemos que realizar primero un protocolo y ya después que nosotros sepamos exactamente qué es lo que vamos a hacer, es que nosotros podemos aplicar ese protocolo. Es que nosotros podemos ejecutar todo lo que vamos a hacer. El tipo de método que nosotros podemos utilizar va a ser la observación, la entrevista y la encuesta. Entonces, ahora vamos con el segundo concepto que sería la técnica. La técnica van a ser el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Y el instrumento va a ser el mecanismo ya que usa el investigador para recolectar la información y registrar la información, que pueden ser formularios, pruebas, test, escalas de opinión o lista de chequeo. Entonces, fíjense que a pesar de que los términos son bastante parecidos, cada uno tiene su función en particular dentro de la investigación. Primero siempre tenemos que tener el método, porque el método es el que se basa en el enfoque de la investigación. Luego la técnica, que van a ser los procedimientos que nosotros vamos a hacer, y los instrumentos va a ser ya lo que es tangible para la persona o el individuo investigar, ¿ya? Ahí es donde se va a plasmar la información. El método siempre va a orientar a la técnica y pueden existir distintas técnicas de recolección de la información, pero no varios métodos sin ser validados como tales. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la investigación cuantitativa, que es la que hacemos con mayor frecuencia, ¿no? El investigador puede usar varias técnicas, entrevistas y cuestionarios, ayudados por entrevistas grupales, historias de vida y observación etnográfica, que serían entonces para los estudios cualitativos. Cuando no tenemos mucha información de lo que nosotros vamos a desarrollar, generalmente lo primero que hacemos es realizar una investigación que tenga un enfoque que sea de tipo cualitativa. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener la experiencia de las personas a las que nosotros queremos investigar y nos va a permitir entonces poder elaborar o poder saber qué métodos vamos a utilizar, qué técnicas y qué instrumentos
cuando vayamos al siguiente nivel de investigación, que sería la cuantitativa. Entonces, por eso, todo va a depender de el tipo de investigación que estemos trabajando. Entonces, fíjense, lo ideal es que el investigador internalice el método para que se transforme en un quehacer natural. La elección del método, las técnicas y los instrumentos debemos tener en cuenta varias situaciones. Primero, que esté claramente definido qué se busca. Y eso lo vamos a tener siempre en nuestro protocolo de investigación. Ser creativos en el diseño de cómo lo buscamos. Y eso también nos va a permitir saber qué tipo de fuente de información nosotros vamos a requerir para poder cumplir con nuestros objetivos. Y las fuentes de investigación pueden ser de dos tipos, pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las fuentes primarias es que se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de la observación, cuestionarios o entrevistas. Ahí es un tú a tú con el investigado, ¿ya? El investigador con el investigado, ¿ya? Y en cuanto a las fuentes secundarias, es información que es obtenida a través de documentos. Imagínense que yo voy a hacer un estudio retrospectivo de la prevalencia de trastornos respiratorios en niños, ¿verdad? Desde el 2020 al 2025. Obviamente, muy probablemente yo no tenga acceso directo a los pacientes que tuvieron alguna enfermedad respiratoria en el 2020. No lo tengo, pero sus datos están en la historia clínica que dejaron en el hospital. Entonces yo puedo recopilar esa información a partir de la historia clínica. Ahora, ¿yo estoy en un tú a tú con el paciente, sí o no? No, ¿verdad? No estoy. Entonces, eso es una fuente secundaria. También imagínense que yo quiera ver o quiera estudiar rendimiento académico de los últimos, igual, 5 años en la carrera de medicina. Probablemente no tenga acceso a los estudiantes que se graduaron en el 2020 ni en el 2021, pero siempre voy a tener su ficha académica dentro de los historiales de la universidad. También estadísticas y datos epidemiológicos, muy importantes, porque son datos públicos que nosotros, o sea, para nosotros trabajar la estadística, lo único que necesitamos es una materia prima. Y nosotros podemos sacar resultados nuevos a partir de algo que ya estaba publicado. Eso también pasa, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas. En las revisiones sistemáticas de tipo metaanálisis, nosotros estamos obteniendo datos a partir de fuentes secundarias, porque estamos obteniendo datos a partir de artículos que ya fueron publicados. También censos, encuestas nacionales, entre otras cosas. Dime, Clara. Doctora, una compañera nos dice que en base a las fuentes secundarias, quiere decir que las fuentes de información secundaria no requieren consentimiento informado o sí. Siempre van a requerir de consentimiento informado. A ver. Siempre cuando uno va a un hospital, por ejemplo, público, te hacen firmar un consentimiento informado. En la mayoría, en la mayoría dicen que probablemente tus datos puedan ser utilizados para investigación científica. En los que no, y también otra cosa es que cuando uno solicita estos datos secundarios, ¿verdad? A los hospitales, ellos por ley, por la ley de protección de datos personales, ellos tienen que entregar los datos ya anonimizados. Ellos nos van a entregar las variables que nosotros necesitamos. Pero para yo decir quiénes tuvieron trastornos respiratorios, no tengo ni que mencionar la cédula ni que mencionar los nombres. ¿Verdad? Yo necesito otras variables de las cuales yo no voy a saber cuál fue el individuo que tuvo esa infección. Lo único que necesito es contabilizar las variables específicas dentro de la carta de interés que se envían, porque todos estos proyectos o protocolos, así sean de fuentes secundarias, tienen que ir al SAGE, ya el Comité de Ética de Seres Humanos. Entonces,
Generalmente los que son de fuentes secundarias, como no hay un tú a tú con el paciente, ¿verdad? Ni hay ningún riesgo potencial para el paciente. ¿Cuál sería el riesgo de que se exponga su información? Ellos van a ir como expedito. ¿Qué quiere decir que ellos vayan como expedito? Que primero es más rápido todo el proceso y que no tiene que ser analizado en el pleno del SAGE. ¿Ya? Entonces, siempre se tiene que velar por em, todo lo que es la protección de los datos personales. Y siempre sí se va a requerir del consentimiento informado. De hecho, ahorita estamos planteándonos un estudio con Solca de datos secundarios. A obtener datos secundarios, no vamos a tratar con el paciente propiamente, pero en el consentimiento informado de Solca es solamente para procedimientos, no para los procedimientos que van a realizar allí y no tiene ese acápite de investigación científica. Todavía no lo tiene el consentimiento de Solca. Entonces, los trabajadores sociales de Solca, así nosotros no sepamos quiénes son los pacientes, ellos tienen que contactarlos, hacerle firmar el consentimiento informado y ya nosotros sí vamos a poder utilizar esos datos. Pero nosotros no sabemos quiénes son los pacientes, jamás lo vamos a saber. ¿Ya? Entonces sí, muy importante eso. Muy buena pregunta. Entonces vamos ahora con los diferentes métodos y en fuentes de información primaria. Fíjense que lo primero que nos encontramos es la observación. Dentro de la observación vamos a ver que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto. Eso lo vamos a tener nosotros plasmados en el protocolo y de acuerdo al problema que se estudia. ¿Cuáles van a ser las ventajas de la observación? Va a permitir registrar los datos cualitativos y cuantitativos, es decir, los podemos utilizar con los dos tipos de enfoques. Se observan características y condiciones de los individuos. Puede ser utilizado en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber, y es un método que no depende de terceros o de registros, sino que es una fuente, o sea, es una fuente primaria. Nosotros vamos a estar allí en esa situación. ¿Qué desventajas puede tener? Que requiere de mucha habilidad y agudeza para poder observar los fenómenos estudiados. Otra cosa es que demanda gran cantidad de Ay, tiempo porque se tiene que Pepe estar los en el colegios de momento. afuera, pero Dime, creo que es de creo lo que que alguien estaban tiene ingresando. el audio, ¿ah? Sí, ya está silenciado. Ok, gracias. Tiene muchos sesgos porque el humano ve lo que quiere ver. Es decir, todo va a depender mucho a veces de los prejuicios que tenga el investigador. O sea, es muy difícil en algunos casos en la observación mantener la objetividad, ¿ya? Para eso nos va a ayudar un poco el instrumento, ¿no? Que vayamos a utilizar para poder verificar la observación. Pero siempre vamos a ver lo que queremos ver y de repente lo que para nosotros es normal y lo estamos viendo en esa situación no es normal en realidad. Entonces, siempre tenemos que ir con un buen instrumento para poder realizar bien la observación. Al momento de la interpretación pueden distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en realidad. Si a veces vimos algo que nos impresiona, ¿verdad? De repente el hecho no fue tan grave, pero a mí me impresionó, ¿ya? Para reducir los problemas, ¿qué se utiliza? Primero, definir claramente los objetivos perseguidos. Determinar claramente cuál va a ser la unidad de observación y centrarme solo en eso. Y también verificar las condiciones en que se asumirá la observación y las conductas que deben registrarse. Como les digo, por eso tenemos que tener bien definida la técnica y bien definida el instrumento. Tenemos dos tipos de observaciones, la observación participante y la observación no participante. Como su nombre lo indica, en la observación participante el investigador se involucra total o parcialmente en la actividad objeto de investigación. De repente, yo tengo que hacer una dinámica y a partir de la dinámica
voy yo a observar qué es lo que está sucediendo. Ahí ya yo me hago partícipe de esa observación. Y la observación se hace desde el interior del grupo y pueden intervenir las emociones del investigador. Entonces, esto sucede mucho en la investigación cualitativa, ¿ya? Y en la observación no participante, el observador no se involucra en la actividad objeto de estudio. Los datos pueden ser más objetivos y al no integrarse al grupo, los datos pueden no ser exactos porque yo no estoy viviendo lo que están viviendo ellos. No sé si ustedes han visto, sobre todo en psicología, estas observaciones que se hacen con un vidrio donde los que están participando en la observación no pueden ver que los están observando, pero hay personas detrás del vidrio anotando todo lo que está sucediendo, ¿no? Ese sería un tipo de observación no participante. Todos los errores de la observación se pueden minimizar por medio de una buena definición operacional de las variables. Y todo protocolo tiene que tener una buena definición operacional de la variable, o lo que también llamamos operacionalización de la variable. No sé si ustedes conocen ese cuadro. ¿Alguno de ustedes lo ha realizado? Anoten, díganme o anótenme. ¿Si lo han visto? Sí, se utiliza un poco más para estudios cuantitativos, incluye la definición de la variable, también el concepto en el cual se va a aplicar la variable, Ujú. cómo va a ser medida y creo que algún otro aspecto más que me estoy olvidando. Muy bien, exactamente. Vamos a tener primero qué es la variable, luego la definición conceptual de la variable para esa investigación que puede ir variando dependiendo. También va a tener todo lo que es el indicador que me indica que la variable esté presente o no. Y también vamos a tener la dimensión. Imagínense que yo tenga la variable recursos. Pero la variable recursos tiene muchísimas dimensiones. Yo puedo hablar de recursos naturales, puedo hablar de recursos humanos, entre otros, ¿no? Entonces la dimensión es lo que me va a decir qué tipo de recursos es el que yo estoy estudiando. El indicador es lo que me va a decir cómo voy a medir yo esa variable. Y la escala. La escala va a ser utilizada sobre todo para realizar la base de datos, para yo saber si la escala va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si va a ser discontinua, continua, si va a ser una variable cualitativa, si va a ser nominal, ordinal, entre otras cosas. Entonces, muy bien, por acá tenía otro comentario. Ajá. Por aquí Gael me dice que nunca ha hecho el cuadro de operacionalización. No sé si eso debieron verlo antes, quizás de ver este tema. Pero bueno, ya después me imagino que ya van a haber otras charlas donde también vamos a poder ver eso. Entonces, dentro de las formas de observación vamos a encontrar la observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada. Esta generalmente se utiliza en estudios exploratorios y estudios cualitativos. El investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta, fundamentalmente utilizada en estudios exploratorios. Les aseguro que cuando comenzó la pandemia de COVID, eso fue lo primero que se hizo, una observación simple no estructurada. Todo comenzó en un mercado en Wuhan, China, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características había? ¿Cómo puede ser el mecanismo de transmisión? Me imagino que esas fueron las cosas que primero se estudiaron, ¿no? Luego tenemos la observación sistemática, estructurada, regulada o controlada, que vamos a ver mucho en los estudios cuantitativos, en donde el investigador dispone ya de un instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables de estudio de una manera uniforme. Se utiliza para probar las hipótesis de manera eh, específica y que se pueda ver claramente lo que se estudia. Para esto se utilizan listas de cotejo, grabadoras o filmadoras. ¿Dónde vamos a tener más objetividad? ¿En la primera o en la segunda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que va a ser más objetiva?
La segunda. La segunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué errores podemos tener relacionados con la observación? Cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación. Cuando el observador tiene ideas prejuiciadas. Por eso es que es muy difícil mantener en algunos casos la objetividad. Y cuando el instrumento no es válido, es inexacto o está mal definido. Por eso, como y les vuelvo a repetir, lo mejor es tener un protocolo bien establecido de lo que nosotros vamos a realizar. Vamos entonces con lo segundo, que sería la encuesta. En la encuesta vamos a obtener información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos, no a través de la observación. Entonces, esto va a ser sobre opiniones, conocimientos, actitudes y sugerencias. Vamos a tener dos maneras de obtener la información. Una, por la entrevista, que son las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia del entrevistador. Y también vamos a tener el cuestionario. Fíjense que dentro de la encuesta vamos a tener dos técnicas que van a ser la entrevista y el cuestionario. Y en el cuestionario las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de la presencia del investigador. Entonces, en la entrevista vamos a tener una comunicación interpersonal del investigador y del sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Y les pregunto, ¿esto sería entonces una fuente de información primaria o secundaria? ¿Qué creen ustedes? En la Primaria. entrevista, Primaria. primaria, ¿verdad? Siempre va a tener que ser primaria. Vamos a ver qué me dicen por acá. Primaria, dice Flavio. Entonces, ¿qué ventajas va a tener? Que es aplicable a toda persona. Hay veces que nosotros no podemos aplicarle un cuestionario a un analfabeto, a niños, a personas que tengan alguna limitación física o psicológica. ¿Por qué no le podemos aplicar un cuestionario? Porque ahí no está presente el entrevistador, no va a estar presente la persona muchas veces. Entonces, esto puede limitar un poco la obtención de la información. Vamos a tener que poner en los criterios de exclusión que si la persona no está completamente normal, no va a poder responder. En cambio, en la entrevista sí. En la entrevista sí vamos a poder obtener esos datos. Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en el tema. De repente, yo no solamente en mi instrumento de recolección de datos, no voy a tener solamente las preguntas del test o las preguntas del instrumento que yo quiero aplicar, sino que también yo necesito ver gesticulación, necesito ver actitudes que de repente, si yo les envío el cuestionario, no las vamos a poder observar. Entonces, en ese caso, va a ser mejor hacer una entrevista que hacer un cuestionario. Permite obtener información más completa, porque estamos obteniendo datos adicionales. A través de ella, el investigador puede aclarar el propósito del estudio, especificar claramente la información que necesita, aclarar las preguntas y permite la triangulación. Y permite captar mejor el fenómeno estudiado, ya que Ya. permite observar el lenguaje no verbal, lo que les estoy diciendo, los gestos, la actitud, entre otras cosas. Entonces vamos a tener diferentes tipos de entrevistas. Vamos a tener unas entrevistas que van a ser estructuradas y otras que van a ser no estructuradas. En la entrevista estructurada vamos a tener un formulario estandarizado, idénticas las preguntas y en el mismo orden para todos los sujetos. Los sujetos eligen la respuesta, dos, tres o pocas más alternativas. Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos. ¿Qué ventajas tiene? Respuestas cortas y precisas, información fácil de procesar, el entrevistador no requiere de gran entrenamiento y la información es uniforme. Esto generalmente en estudios cuantitativos. Las desventajas es que la información puede ser muy superficial, es limitada la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado
y es difícil obtener información confidencial. Por eso es que la entrevista estructurada es muy buena para la investigación cuantitativa. Pero si nosotros queremos una investigación cualitativa, necesitamos siempre una entrevista no estructurada, porque en las cualitativas recuerdan que, recuerden que nosotros podemos ir cambiando las preguntas, ¿no? Porque de repente lo vamos a hacer según las necesidades y según lo que nos esté diciendo el entrevistado. Entonces, en la entrevista no estructurada va a ser flexible y abierta, pero regida por los objetivos de investigación. Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el investigador de acuerdo a las necesidades y puede irlas adaptando dependiendo de las situaciones y características de los sujetos de estudio. El entrevistado también cuenta con libertad para dar sus respuestas. Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar, pero no vamos a tener preguntas específicas. Y es muy útil para los estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos. ¿Qué ventajas nos trae esto? Es adaptable y aplicable a toda clase de sujetos en diferentes situaciones. Permite profundizar en los temas de interés y orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Por ejemplo, dime, Clara. Doctora, solo por mencionarles que el tiempo del Zoom ya está por finalizar, entonces que se unan al mismo link que se envió al grupo, por favor, porque nos quedan un minuto justamente. Ah, ok, ok. Sí, doctora, eso nomás, gracias. Entonces que nos salimos y nos volvemos a conectar ahorita. Sí, Ok. por favor.